Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco López Flores, soy alumno del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla del Estado de Puebla. Estoy estudiando la licenciatura en Educación Física y en esta ocasión les voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje motor, pero para esto voy a entrevistar al maestro Víctor, que es maestro de Educación Física, para que nos explique mejor. Bueno, a continuación vamos a ver la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el maestro Víctor Huerta y esta mañana daremos respuesta a algunas preguntas que su compañero Francisco me hizo a bien tomarme en cuenta para participar. Y bien, ¿qué conocimientos tengo de las diversas teorías de aprendizaje, en el aprendizaje motor? Bien, si tomamos en cuenta como tal el aprendizaje motor, es un sinfín de respuestas podemos encontrar, pero en esta ocasión vamos a sintetizar esta respuesta para dar un mayor conocimiento y despejar algunas dudas de ustedes. Bien, el aprendizaje motor, yo lo defino como un conjunto de procesos asociados a una práctica, ¿bien? Y que va vinculada a la experiencia motriz. Esto produce cambios relativamente en la capacidad de producir actividades, desde luego motrices, y a través de una habilidad específica. Bien, como segunda pregunta, ¿es importante el aprendizaje motor durante la formación como docente? Sí es importante, pero desde la cuestión cognitiva. Ustedes como futuros educadores físicos, si no tienen bien enfocado o bien establecido qué es el aprendizaje motriz, no podrán cubrir las necesidades hablando motrizmente de sus alumnos en educación básica. Es importante tener bien especificado qué es un aprendizaje motor. ¿Para qué? Para que puedan ayudar en su formación a sus futuros alumnos. Y bien, en cuanto a la pregunta 3, dice, puedo mencionar algunos conceptos en torno al aprendizaje motor. Y bien, un concepto que a mí me gusta mucho, como lo acabo de mencionar, la etapa cognitiva es importante en el desarrollo del ser humano, ¿sale? En la etapa cognitiva se aprenden las destrezas, se pulen las cuestiones motrices, ¿sale? Cuando tú practicas con frecuencia alguna actividad, desde luego que vas a lograr un buen resultado. También yo puedo nombrarte la etapa asociativa, que en aquella vas a disminuir el número de errores y vas a realizar la actividad en menor esfuerzo. Bien. Y bueno, ¿qué importancia atribuye un docente al conocimiento sobre el aprendizaje motor en la formación profesional de un maestro? Yo a esto lo veo enfocado en cuanto al impacto que debe generar un docente a sus futuros alumnos en básica, en cuanto a una habilidad motriz. Es de suma importancia que ustedes como futuros docentes le pongan ese énfasis a cada uno de sus alumnos. Desafortunadamente siempre nos enfocamos a aquel que motrizmente es mucho mejor, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen tanta destreza, tanta motricidad en su cuerpo? En ellos es donde debemos de trabajar. Es ahí donde la labor docente impacta de manera rotunda y profunda. Bien. ¿Qué teorías sobre el aprendizaje motor son las que guían la práctica profesional docente? Una teoría que llama mi atención es aquella de Richard Smith. Él nos habla de la variabilidad en la práctica. Es importante darle una variante a cada práctica para que no caiga en la monotonía y los alumnos puedan decir, esa actividad ya me la sé, ese juego ya lo hice con tal maestro. Bien. En cuanto a la característica de la variabilidad de la práctica, resulta relevante plantear una tarea que conlleve una repetición, teniendo en cuenta el concepto de repetir sin repetir, es decir, la práctica debe tener un control en los parámetros que se ha ido modificando. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que cuando tú, como docente, repites tantas veces el número de una misma actividad, se vuelve aburrida para el alumno y no va a haber un aprendizaje significativo en él. Por ello, este teólogo, por así llamarlo, nos hace mucho énfasis en que le des una variabilidad a tus prácticas. Bien. Y bueno,
Por último, si puedo dar un ejemplo de mi propia experiencia promoviendo el aprendizaje motor. Híjole, pues la verdad es que serían varias, pero una que hizo mucho, trae un simbolismo muy fuerte a mí, es una ocasión, trabajando en una primaria, había una alumna con algunas situaciones difíciles motrizmente hablando, ¿no? Ella nació con un problema motriz y le costaba hacer actividades. Sin embargo, en el primer acercamiento que tuve con este alumno, con esta alumna, me decía que ella no podía saltar la cuerda, que le daba mucho miedo saltar la cuerda. Entonces, sus compañeros decían que ella no hacía ninguna actividad, ¿no? Y bueno, siempre la educación física va más allá de una materia. La educación física va incluso hasta tu vida cotidiana, ¿no? Y bien, ¿qué fue lo que hice con esta chica? Comencé a trabajar de lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Que es algo que también les recomiendo mucho trabajar con sus alumnos. Con esta niña empecé desde que empezara a manipular la cuerda, que me ayudara a manipular para que sus compañeros pudieran saltarla, y poco a poco ella fue familiarizando con esta actividad. Al cabo de 2 semanas, ella me pidió que quería integrarse a saltar la cuerda, cosa que a ella le daba pavor, ¿no? Y incluso era un terror para ella el ver la cuerda, porque pensaba que sus compañeros se burlarían de ella. Entonces, al darle de diferentes variables a esta actividad con la cuerda, esta niña empezó a hacer un vínculo con la cuerda, y poco a poco comenzó a saltar, a saltar. Su gran logro fue que primero saltó una sola vez la cuerda, pero conforme fue ella avanzando más, y fue avanzando más, y fue avanzando más, y fue repitiendo este patrón, a la semana tercera dio un avance de un salto a 8 saltos. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezó a darse cuenta que sí podía más. Entonces, cada vez ella misma se exigía más y más y más y más. Y bueno, en una actividad que yo les pedí que me hicieran en equipos, ella logró saltar solita la cuerda 35 veces la cuerda. Entonces, se puede impactar con la educación física, pero siempre y cuando tú tengas bien definido qué vas a transmitirle a tus alumnos, qué quieres que ellos sepan, porque si nada más vas a llegar a poner una actividad por cumplir tu horario, créeme que no vas a lograr nada en la vida de tus alumnos, y creo que ellos son lo más importante en nuestra vida como educadores físicos. Bien, pues bueno, espero que no los haya yo enredado mucho. Agradezco esta oportunidad que me dan para poder contestar a estas preguntas. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, por favor. Bueno, pues en conclusión, retomando lo que nos dijo el maestro Víctor, quiero recalcar algo que me llamó mucho la atención, en la cual nos dice que el aprendizaje motor tiene un mayor impacto en aquellas personas que no tienen un buen funcionamiento motor, que por ejemplo la mayoría de las personas, de los maestros, se enfocan más en los alumnos que tienen más destreza, y desafortunadamente esto es verdad. Entonces pues eso se me hizo algo muy importante, y lo quería resaltar como conclusión, que hay que enfocarnos más en las personas, en los alumnos que motrizmente no son buenos, porque hay algunos que nacen y pues se les da cualquier juego o cualquier actividad, la desarrollan rápido, pero en cuanto a los alumnos hay que llevarlos mediante un proceso de práctica, de asimilación, para que después, así conforme vayan practicando, se pueda lograr un desarrollo. Y algo que también dijo fue que el docente en formación tiene que impactar más en el desarrollo del ser humano, en la vida del ser humano, trabajando eso con los alumnos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.